tardes a todos, bienvenido a la 37ª edición del Foro de Karate Virtual, un espacio formativo internacional dedicado a promover la unicidad del karate y de las diversas artes marciales. Hoy contamos con la presencia del reconocido maestro Juan Carlos Landaburu, quien desde Buenos Aires nos compartirá su presentación titulada ¿Qué nos enseña el karate deportivo? Seguramente la mayoría ha escuchado hablar de Juan Carlos Sensei, sus casi 50 años de trayectoria en nuestra disciplina, sus logros deportivos y metodológicos, y su capacidad de transmitir sus ideas en relación a nuestro karate lo convierten en una de las figuras más destacadas de este ámbito y en América Latina. El maestro Landaburu es séptimo dan del estilo Shotokan, es alumno desde el año 1972 de Sensei José García Mañón. Entre su logro deportivo, el maestro Juan Carlos es 2 veces campeón panamericano, logrando esta hazaña en Toronto, Canadá, en el año 1978 y 2 años más tarde en el torneo panamericano realizado en Buenos Aires. Asimismo, Landaburu Sensei fue finalista del campeonato mundial que tuvo lugar en Bremen, Alemania, en el año 1980 en la modalidad Shogu Ippon. Además de haber sido un destacado competidor a nivel mundial, el maestro Juan Carlos cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la dirección técnica y entrenamiento de seleccionados nacionales de karate. Luego de haber integrado en 1976 hasta 1989 el seleccionado argentino de la Federación Argentina de Karate, fue designado entrenador del seleccionado nacional de este país, posición que ostentó durante más de 15 años, entre 1990 y 2006. En la actualidad, Landaburu Sensei da clases de karate en el Club Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continúa siendo head coach de los seleccionados nacionales argentinos y además preside la Comisión Técnica de la Federación Panamericana de Karate. Vale mencionar además que el maestro es considerado uno de los supervisores técnicos más destacados de la historia de los seleccionados argentinos de karate. El maestro continúa además cumpliendo esas funciones en la actualidad, tanto para las selecciones de juveniles y mayores, mientras tiene a su cargo la supervisión de 5 entrenadores del seleccionado nacional. Juan Carlos, es un honor contar hoy con tu presencia en el foro en esta edición. Gracias por darnos esta oportunidad de aprender de tu experiencia y desarrollo del estado del arte de nuestra disciplina, en particular desde tu perspectiva deportiva. Te cedemos entonces la palabra y quedamos atentos a que nos ilustres con tu visión y con tus ejemplos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por la invitación. A mí me parece muy interesante este tipo de foros, aprovechando esta herramienta que conocimos todos o la empezamos a utilizar masivamente con esta pandemia que nos azota a todo el mundo, ¿no? Y que yo creo que llegó para quedarse, porque realmente el Zoom y todas estas herramientas de comunicación virtual realmente nos acerca, achica las distancias y nos permite estar en contacto a pesar de todo. Y esto está muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradezco de nuevo las palabras. Sí, yo hace muchos años que estoy con el karate. Empecé muy chico, cuando el karate no había karate infantiles, juveniles. Empecé con mi sensei José García Mañón, quien es ahora el presidente de la Federación Panamericana de Karate y presidente de la Federación Argentina de Karate. Y bueno, y me inicié en el estilo Shotokan. Lógicamente que me inicié de casualidad, ¿no? Porque cuando uno empieza, sobre todo de tan chico, uno no sabe dónde se mete. Podría haberme metido en cualquier lado. Bueno, yo tuve, desde mi punto de vista, la suerte de haber caído en el Club Atlético Atlanta, donde el Sensei Mañón daba clases, y ahí me fasciné desde el primer día que fui, y me quedé hasta ahora, ¿no? Me quedé acá en la federación y tratando de aprender todo lo posible. El tema que nos compete hoy es
tema de karate deportivo. Y el título es ¿qué nos enseña el karate deportivo? Está bueno el título. ¿Saben por qué? Porque no todos están de acuerdo con el karate deportivo. Porque la mayoría o gran parte de gente o de practicantes de karate, otras asociaciones o otros estilos, no importa. Acá no hay diferenciación de estilos, sino una cuestión de mentalidad. Dicen que el karate pierde toda su esencia cuando se transforma en deporte. Realmente yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Para nada de acuerdo. Cuando separan el karate tradicional del karate deportivo, yo digo, ¿qué es el karate tradicional? ¿A qué llamamos karate tradicional? ¿A qué llamamos karate deportivo? El karate deportivo es solamente una faceta del karate. El karate es mucho más que el karate deportivo, es mucho más que el karate tradicional. Entonces, no son incompatibles, para nada. Los defensores del karate tradicional, supuestamente llamado tradicional, que nos denigran un poco el karate deportivo, tampoco hacen karate tradicional. Porque si vamos a la historia, el karate tradicional era para salir a salvarse la vida de un ataque y era vida a muerte. Yo creo que desde el siglo XX, siglo XIX, o del siglo XX, siglo XXI, ¿quién hace karate para ir a matar a alguien? Nadie. Entonces, la faceta deportiva, que fue una iniciativa de la JK, de la Japan Karate Association, que fueron los primeros torneos que se hicieron, la iniciativa del Sensei Nakayama, que es ese Nishiyama, que ellos tenían una visión mucho más grande, haber aprendido de Funakoshi el karate de vida o muerte, porque Funakoshi hacía el karate de vida o muerte, a pesar de que ya estaba en el siglo XX, pero venía de toda esa cultura okinawense de karate de vida o muerte. A pesar de eso, a pesar de que Sensei Funakoshi no estaba de acuerdo en sus últimos días de vida con un torneo de karate, se hizo un torneo de karate. El torneo de karate fue, creo que el primero que se hizo universitario fue en 1957, 58, por ahí, casi cuando nací yo más. Y fue una manera de difundir el karate, de adaptarse a los tiempos. Los primeros reglamentos no cumplían con lo que conocemos ahora, ¿no? Era un reglamento mucho más drástico, si se quiere. Pero fue una manera de difundir y llegar a masivizar lo que era el karate a nivel mundial. De otra manera, no estaríamos ninguno de nosotros acá, no hubiese llegado a nuestros países. La manera de que se masificó el karate fue a través de la competencia, con distintos reglamentos, pero competencia al fin. Y si hay una competencia, hay un deporte. O sea, el fin último del karate no se pierde con el karate deportivo. Justamente para mí, desde mi punto de vista, se potencia. Cuando nosotros llegamos al karate olímpico, el espíritu olímpico, lo que es el deporte olímpico, el olimpismo, es muy similar a los preceptos históricos del karate. Lo que nosotros repetimos, de acuerdo al estilo, tendrán por ejemplo, el Shotokan, que se repite al finalizar la clase. El Dojokun, intentar perfeccionar el carácter.
ser correcto, leal, puntual, tratar de superarse, respetar a los demás, abstenerse a procederes violentos. Son preceptos del deporte olímpico. El olimpismo va por eso, en todos los deportes. Entonces nosotros cuando llegamos a hacer un deporte olímpico, ya venimos con ese bagaje, que otros deportes no lo tienen que aprender. Entonces no hay nada más cercano al espíritu olímpico que el karate, porque nos formaron así desde antes que seamos olímpicos. O sea, cuando vemos la diferencia, que hacen diferencia con el karate, que el karate no puede llegar a ser un deporte olímpico, nada que ver, totalmente lo contrario. ¿Y qué nos enseñó el karate deportivo? Nos enseñó a ser atletas, cosa que antes no lo éramos. Con todo esto todo lo significa. Acá yo tengo varios ejemplos, varios de los chicos que están acá saben perfectamente lo que es ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, en los inicios, cuando yo empiezo la competencia, que era Yu y Pom. Yu y Pom, ustedes saben que no había diferencia de peso. Yo cuando era el campeón panamericano, perdón, tengo que enchufar la computadora porque se me está acabando la batería. Es un segundo. Acá estoy de nuevo. Les decía, yo cuando empiezo a competir, las competencias eran, el reglamento era Yu y Pom. No había diferenciación de peso, no había protecciones, hay una sola categoría, kumite, y una categoría de kata. Chau, no había más nada. Kumite por equipo, kata por equipo, kumite individual, kata individual. Entonces, como yo no era, no lo soy, no soy de tamaño grande, soy medio small. Y yo tenía que competir con tipos que me llevan 2, 3 cabezas y 30 kilos de peso, o 40. Yo he competido con tipos, yo pesando 72 kilos, he competido con tipos de 120. ¿Cómo hace? Entonces, el entrenamiento en esa época era muy distinto al entrenamiento de un atleta de alto rendimiento. El entrenamiento era más de acá. Era más de limarse la cabeza. De ser capaz de no pensar en el otro, sino pensar en mí. Eran entrenamientos mucho más de repetición, 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 repetición. Buscar, en mi caso, yo no podía ir al choque. Yo tenía que entrenar astucia y velocidad. Astucia y velocidad, no me quedaba otra. No podía ir al choque. Entonces, el entrenamiento mío particular, era más mental que otra cosa. Todos eran lo mismo, ¿eh? El que era grandote se llevaba al mundo por delante, y el que era más vivo trataba de que no se lo lleven por delante. Ese era mi caso. Entonces ¿qué hice de distinto por la época? Antes era mucho más estático el karate. Era un punto, ¡pam!, se acababa el mundo. Entonces el manejo de los tiempos era fundamental. El estar a la distancia adecuada era fundamental. No tenías opción de fallar, porque era un punto. A lo sumo medio punto más medio punto. No había muchas opciones.
Entonces, lo que yo empecé a incorporar por mi cuenta, al verme en, digamos, en disminuido, no disminuido, sino en desventaja física con respecto a la mayoría de los que competían conmigo. Yo no recuerdo haber competido con afuera, ¿no? Con alguien más chico que yo, en tamaño. Eran todos más grandes. Entonces, yo lo que empecé a hacer por las mías es a buscar movilidad. O sea, no quedarme quieto. Porque si yo me quedaba quieto, me pasaban por arriba. Ahí fui incorporando el tema del desplazamiento ofensivo. Lo que se llama romper el tiempo. Romper el tiempo. Es decir, yo trabajaba con esto, que yo a veces se lo digo a los chicos, de otra forma, pero se lo digo. Yo voy a tratar de, un compañero, digo, yo voy a tratar de meterte un Kisamizuki, Shodan. ¿Ok? Él sabe que yo le voy a tirar un Kisamizuki Shodan. Es un entrenamiento, ¿no? Lo que no sabía él era cuándo. Y el cuándo era el que yo manejaba. O sea, él sabía lo que yo iba a hacer, pero no sabía cuándo. Entonces, el cuándo es lo que yo tenía que manejar. ¿Cómo? Haciendo amagues, cambiando de ángulo, cambiando de un lado. Eso lo empecé a entrenar yo por las mías y me dio resultado. Porque lo que yo tenía era mucha velocidad y justamente a la velocidad le agregaba la sorpresa y eso me dio resultado. Todo eso hoy en día se ve y se ve más acentuado. Cuando pasamos a hacer un deporte olímpico, donde hay categorías de peso, donde hay protecciones, hay un reglamento que protege mucho al competidor. Antes no, el reglamento no protegía nada al competidor. Ahora sí, por suerte. ¿Qué pasó? Ya no había diferencias de tamaño. Son más o menos, por categoría, son más o menos iguales. ¿Mm? Entonces, ¿qué se tuvo que acentuar? Se tuvo que acentuar la parte física. No la cabeza, sí, la cabeza es como, ya viene del dojo, la cabeza. Viene de hacer karate, ya tiene que tener una cabeza. Pero se tuvo que incentivar más la parte física, justamente porque al estar en igualdad física de condiciones, dos competidores de una determinada categoría llegan a una instancia de un campeonato internacional, es decir, que estamos hablando de un nivel alto, la diferencia lo hace la física. Hablo de físico y en realidad hablo de técnico físico, porque la técnica sola no alcanza si no la acompañamos con un buen uso del físico. Antes, a lo mejor, en el caso de Joe Ipon, alcanzaba con la técnica o con la astucia. ¿Por qué? Porque vos metías un Wasari y tenía media pelea ganada. Ahora vos metés un Ipon, es una patada en la cabeza, y te la pueden dar vuelta en 2 décimas de segundo y pasar de un Ipon a perder por 6-3. Y eso es lo que cambió, para mi gusto, a favor, que realmente lo transformamos en un deporte atractivo, porque realmente lo han visto, torneos de alto nivel de karate es muy atractivo. ¿Mm? Con cuidado del competidor, porque cada vez hay menos lastimados, con mucho hincapié en lo físico, en lo táctico y en lo estratégico. Y fíjense que las diferencias entre los competidores que llegan, por ejemplo, a un torneo mundial, son mínimas.
sea, se han emparejado mucho. Eso es producto de, justamente, del perfeccionamiento de entrenamientos, en los entrenamientos. Los entrenamientos son físicos con objetivos, ¿no? Hay mucho que se utiliza mucho los circuitos que tienen que ver con lo físico y con lo técnico, donde haces un traslado a la parte técnica también, dentro de la parte física. Lo táctico y lo estratégico. Y ahí es donde yo me quiero parar. Táctica y estrategia. Táctica y estrategia. Hay una cosa que yo les pregunto y les pregunto a todos ustedes y seguro que no todos van a decir lo mismo. ¿Qué es táctica y qué es estrategia? Si quieren lo conversamos ahora. No quiero hacer esto un monólogo. ¿Qué es táctica y qué es estrategia? Si alguien me puede decir. Invitamos a que quiera hablar, que habilite su micrófono. Muchas gracias. Esto es importante para los entrenadores, tenerlo claro. Bueno, se lo digo yo. Vamos a llevarlo, yo lo llevo mucho al vocabulario futbolero. Nosotros estamos acostumbrados, cuando se presenta un equipo, por ejemplo acá, Rosario Central, ¿no? Acá tenemos un par de canallas, ¿no? Por ahí. Bueno, supóngase que Rosario Central va a jugar un partido con, no sé, con cualquiera. Con Rosario Central o el equipo que quieran, ¿eh? Y el relator dice, el planteo táctico es 1-4-4-2. Y el otro hace 3-5-3, qué sé yo, no sé, tiene que sumar 10. 3-5-2. Eso es táctica. ¿Qué quiere decir eso, táctica? El planteo táctico del equipo es cómo voy a plantarme ante la competencia. Mejor dicho, ¿con qué cuento yo ante la competencia? O sea, si yo tengo una línea de 3 en la defensa, es porque yo tengo jugadores con la característica de una línea de 3. Si yo tengo una línea de 5, es porque yo tengo 2 laterales que van y vienen por las líneas, uno por la izquierda y el otro por la derecha, van y vienen. Tengo esos jugadores con esa característica. Si yo no tengo 2 tipos que pueden ir y volver constantemente, no puedo poner una línea de 5. Tengo que poner una línea, hacer 3, 5 y los adelanto un poco. Eso es táctica, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo cuento? ¿Con qué cuento? Por ejemplo, un competidor de karate, ¿con qué cuenta Franco Recouso? Y patea muy bien. Bárbaro. ¿Con qué Panchito Nieves? ¿Con qué cuenta? Y hace un Kisamizuki Akuzuki muy bueno. Bien. Julián Pinzás. Julián Pinzás es un anticipador. Le estoy dando cualquier cosa, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer una táctica de cómo manejar tácticamente una pelea de acuerdo a lo que yo tengo, con lo que yo cuento. Si Panchito no puede patear a nadie, no le voy a decir, che, andá y pateale. Panchito o el que sea, estoy poniendo ejemplo. La estrategia es cómo llegamos a hacer, volvamos al fútbol, un gol con ese planteo táctico. ¿Cuál es mi objetivo? Hacer un gol. Bueno, yo tengo este planteo táctico. 4-5-5-1. No, 5-3-3. Lo que sea. ¿Cómo con ese planteo táctico yo armo la jugada como para hacer un gol? Entonces ahí sí planteo situaciones.
Lo mismo pasa en todos los deportes, ¿no? Sobre todo deportes no de marca. ¿Mm? No de marca, porque un velocista no tiene lo mismo. El velocista es contra el reloj, no tiene nadie enfrente. ¿Mm? Entonces, ¿cómo yo, con lo que tengo, puedo llegar a mi objetivo? Eso sería la estrategia. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocar en el karate deportivo el entrenamiento de nuestros atletas. ¿Por qué? Por eso es en partes personalizado. No a todos se le puede dar el mismo entrenamiento, porque todos no tienen la misma táctica. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a cómo era antes no era tan importante la parte física, sí era la parte física en el sentido de aguantar. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Sensei Mañón nos llevaba al Parque Centenario, en el centro de la ciudad, antes de un torneo. Me decía, nos encontramos a las 10 de la noche en el Parque Centenario. ¿A las 10 de la noche? Sí. Bueno. Se paraba ahí y decía, bueno, ven al Parque Centenario. Bueno, empiecen a correr hasta que yo le diga pare. El Parque Centenario, la vuelta, ese día yo me enteré que tiene 1,7 km. 1,7 km. No es mucho. Ahora, cuando hace 22 vueltas, y no le estoy mintiendo, 22 vueltas al Parque Centenario, las piernas y el cerebro se desconectan. Llega un momento que vos vas por inercia. Y el objetivo de ese entrenamiento era ese. Que la cabeza vaya. Y a pesar de eso, que el cuerpo siga reaccionando por inercia. No había otro objetivo. No es que yo voy a estar con más oxigenación por cada 22 vueltas en el Parque Centenario. En esa época el entrenamiento iba dirigida a eso. Por eso yo, por 1,73 m que tengo, me peleaba con tipos de 2 metros. Pues no me importaba. No me importaba. Yo salía de esos entrenamientos y me peleaba con Hulk, con el increíble Hulk, no tenía problema. El objetivo era otro. Estamos hablando de un karate más de reacción que lo que estamos viendo ahora, que es mucho más profesionalizado, mucho más con objetivos más claros y demás. Nosotros teníamos los objetivos claros, no quiero demeritar lo que hacíamos nosotros. Era otro tipo de reglamento que necesitaba otro tipo de entrenamiento. Cuando nosotros entrenamos, y vuelvo ahora, y yo también se lo digo a los chicos, se entrena con el reglamento acá en la mano. Acá en la mano, al lado del tatami tenés el reglamento, es una figurativa, ¿no? Lo tenés que tener clarísimo. ¿Por qué? Porque el reglamento es lo que a vos te permite llegar a tu objetivo. ¿Mm? Volviendo al fútbol, si vos entrenás, hacés los goles con la mano, y no te va a ir bien. El reglamento dice, no puedes tocar con la mano la pelota. Entonces, ¿cómo va a entrenar la pelota a meterlo con la mano? En karate lo mismo. Nosotros tenemos que tener un reglamento, que entrenar con el reglamento en la mano. En esa época el reglamento era muy simple. No podías excederte, entre comillas, en el contacto. Se les cuento una anécdota. Yo les puse que yo gané yo fui el primer argentino que ganó un Panamericano, que fue en Toronto en el 78.
el 78. Te cuento una anécdota de ese torneo, que yo siempre lo planteo. Para mí fue mi segundo torneo internacional. El primero había sido contra, en esa época se hacían los rioplatenses, Uruguay y Argentina. En Montevideo en el 76. Mi debut con la selección. Tenía 18 años. Yo cuando llego a Toronto, yo llego como suplente. Yo de acá, de Argentina, salí como suplente. ¿Qué pasa? Que en esa época la selección argentina estaba compuesta por dos dojos, Atlanta y Samurai. Samurai, el dojo histórico del Sensei Itaia. El Sensei Itaia había muerto al año que yo empecé a entrenar, se murió el Sensei Itaia. Yo tuve la suerte de que me tome mis primeros exámenes, el Sensei Itaia, lo conocí. Al año falleció, quedó a cargo del Sensei Inoue, y entonces armaron como dos grupos. El grupo del Sensei Mañón y el grupo del Sensei Inoue. La selección estaba formada por esos dos. Bueno, a Canadá iba a ir Franco Gergo, Shinji Nakamura y no sé quién más, y no pudieron ir. Entonces yo de suplente ascendí. Yo tenía 20 años, era el más chiquito de todos. Y bueno, como entraban 4 por categoría, bueno, por la única, 4 por país, quise decir, porque era una sola categoría. Bueno, entré yo. Y resulta que yo empiezo a ganar. Y llego a pelear, me llaman a pelear la última pelea, que era con amigazo mío, que tiene mi misma función en Colombia, Gonzalo Berrio, él es el head coach de Colombia. Y fuimos a la final. Él tiene un año más que yo, 21. Bueno, yo le gano, salgo campeón americano, y yo termino, saludo y me voy. Y mi sensei, Mañón, me agarra y me abraza. Saliste campeón panamericano. Digo, ¿qué? Yo no me había enterado que había ido a pelear la final. No me había enterado, te lo juro. Yo no sé por qué. A mí me decían, anda a pelear y peleaba. Anda a pelear, che, te toca de nuevo, anda a pelear. Anda, te toca de nuevo. Y así llegué a la final, sin saberlo. Por eso que estábamos con una preparación mental, era como abstraída del entorno. No sé si me puedo explicar. Ya después no, sí, ya estaba con más conciencia. Y en el 80 sí sabía que iba a la final. Pero en el 83, en Venezuela, también llegó a la final. Y me toca con un yanqui que yo ya le había ganado por equipo el día anterior. Habíamos salido campeones panamericanos por equipo y me toca con él en la final. Yo tenía rulos en ese momento, importantes. Ese sí, si me hubiese agarrado después, zafaba. Las finales de Joey Pong no eran a un punto, eran a 3 puntos, pero a 3 puntos en juego. Es decir, que si yo hacía 2, ya está. El otro más que 1 no podía hacer, o sea, ganaba. Yo le había metido 1,5 puntos. O sea, estaba a un Guasari de ganar de nuevo el Panamericano. Cuando hago ese último medio punto, el yanqui me agarra de los rulos, me hace ¡pum! Cabezazo acá. Me partió la 100, me mató. Me dejó ahí tirado. Yo entré en conmoción cerebral, tuve 2 días en blanco, tuvieron que hacerme con tomografía computada. ¿Ustedes piensan que lo echaron? Dijeron, Chuy, siga. Yo no me acuerdo más de nada. Lógicamente le dieron la pelea ganada a él, porque yo no pude seguir. ¿Raro? Sí, rarísimo. Eso no pasa ahora.
medio inexplicable, pero fue así. Era como que no querían que yo gane más Panamericano. Después me enteré, ¿eh? Pero políticamente era así. El próximo Panamericano que fue en Río de Janeiro en 85. Llego a la semifinal, ganando tranquilo. Era que quiero comentar algo de ese torneo porque es muy importante para lo que estamos hablando. Llego a la final y a la semifinal. También con un yankee que era amigo mío, ¿eh? Por eso me dio mucha bronca. Yankee, amigo mío. Yo lo iba ganando por Guasari y en una instancia así de un cruce, yo tiro un Jordan a la cara, pero sin tocar, se lo paré acá y él se tiró, empezó a convulsionar, ya sacaba espuma por la boca, si no lo toqué. Me echaron. Se paró el torneo, así como se paró 2 horas el torneo en Venezuela discutiendo por qué que me metieron un cabezazo y no lo sancionaron al Yankee. Bueno, acá se armó al revés, porque los canadienses habían filmado todo. En esa época, para tener una filmadora era, qué sé yo, tenía que ser millonario, ¿viste? Pero bueno, tenían una filmadora y se lo pasaron y se ve perfectamente que mi puño hace así y vuelve. Ni lo toco al negro. El negro Ben, amigo mío. Y él, por orden, lo mandaron a que me echen. Ese torneo para mí fue lamentable por esa situación, pero para mí fue el mejor torneo donde yo estuve mentalmente óptimo. Yo estaba en OM y ¿cómo puedo describirlo? Yo trato de describirlo siempre eso, para tratar de explicarlo. El entrenador de ese torneo, ya como el Sensei Mañón ya estaba con cargos políticos a nivel continental, el entrenador de la selección fue el hermano del Sensei Mañón, el Sensei Ernesto García Mañón. Y él era muy distinto a José, muy exigente como José, pero era distinto, era más, por lo menos conmigo, era más que de preguntarme cómo estás, por lo menos. José no. Con José lo amo, es mi amigo ahora, ¿no? Pero en ese momento era más distante la relación. Entonces él me decía, vos hacé lo que quieras. Yo qué hacía, yo me ponía en 6A, me quedaba quieto. Así. Me llamaba Landaburu, iba, peleaba, ganaba, me sentaba en 6A. Así estuve todo el torneo, 6A. Iba, ganaba, por eso me dio bronca lo que me hizo Ben. Por eso me dio bronca que se haya tirado, porque yo nunca lastimé a nadie, primero. Y segundo, fue muy de mala leche hacer una cosa así. Yo mentalmente estaba óptimo el torneo. ¿Cómo se llega a eso? Si a mí, yo me había abstraído totalmente del torneo. Estaba en el Maracanacinho, estábamos en un club de barrio. El Maracanacinho, es grande el Maracanacinho. Yo estaba en otro planeta. Tenía la mente totalmente abierta, la visual totalmente abierta. No me podían hacer un punto, pues los veía todos. Me sorprendía yo con lo que hacía. Los puntos que hacía yo me sorprendían a mí primero, antes que al otro, porque los hacía sin pensar, sin premeditar. Y ese torneo fue el que mi yo, fue dominado por mi ello. Mi ello manejó el torneo. Era todo instinto.
todo instinto. Fue realmente una sensación muy grata ese torneo. Lástima el resultado porque me pareció totalmente injusto, pero bueno, yo lo he hablado con algunos de los chicos que estuvieron conmigo, con mis alumnos directos, porque esa sensación yo no sé si alguna vez lo sintieron ellos, me gustaría saberlo, porque es inexplicable. Yo tengo un montón de torneos encima, pero como esa nunca me pasó, me ha pasado, sí, pero no tan marcado como ese torneo. Era como yo que estaba en una burbuja que salía, peleaba y me metía de nuevo en la burbuja. Una sensación muy particular, muy particular. Habíamos llegado a un estado mental, de dominio mental, que era, para mí fue inédito. Y yo lo veía, y eso sí lo digo, se lo digo a los chicos, cuando vos vas a salir a competir, la cara del otro, que tenés enfrente. Yo tenía enfrente y el otro sabía que iba a perder, pero te lo juro que sabía que iba a perder. ¿Qué se transmitía? No sé. Pero vos veías la cara y decís, este tipo va a perder. El cómo te planteás en el torneo, en una pelea, es fundamental. Desde el inicio. Cuando te llaman al tatami y que te pones frente a frente. Ahí es donde vos tenés que demostrar, el competidor tiene que demostrar su seguridad. ¿Cómo se logra eso? Yo les dije, el entrenamiento que yo había tenido todo ese tiempo era un entrenamiento de limada de cabeza. Yo decía, yo me salvé de la colimba, de la conscripción, para que los que no entienden, de la conscripción militar, porque por el sorteo me salió un número bajo, pero entrené con el Sensei Mañón. No, más o menos lo mismo. En ese momento era limarnos la cabeza. Ahora también tenés que limar la cabeza, pero de otra forma. De otra forma tenés que limar la cabeza. Se lima la cabeza con mucho entrenamiento físico, con mucho entrenamiento técnico, mucho entrenamiento táctico, con mucho entrenamiento estratégico. Antes, limar la cabeza era dar 22 vueltas al Parque Centenario. O, como nos llevaba Ernesto García Mañón, nos llevaba al parque, a los lagos de Palermo, que mide casi 3 kilómetros la vuelta, y a dar 6 vueltas. No era tanto, pero bueno, 6 vueltas. Y después nos llevaba corriendo hasta no sé si conocen la Facultad de Abogacía, que está cerca de los Parques Sarmiento, donde tiene una escalinata. Es un monumento tipo romano, griego mejor dicho, con columnas dóricas y demás, y toda una escalera. Bueno, la escalera la hacíamos salto rara. Pi, 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 y bajamos. Pi, 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 pi. Bueno, la gente pasaba y otros pibes perdieron una apuesta, porque pobrecito, ¿qué te están haciendo? ¿No? Ahora, vos decías, ¿para qué servía eso? Era porque sí, porque vos te tenías que limar la cabeza. Y si el sensei me decía, salí volando, te tenía que salir volando. O sea, era confiar absolutamente en tu entrenador, en tu sensei, y en tus posibilidades. Y decir, yo lo puedo hacer. Y cuando no doy más, lo hago igual. Entonces, cuando hacíamos series de 1000 abdominales, terminábamos, contábamos de a 10, de a 10, de a 10, llegábamos 10 veces cada uno, terminamos los 1000, decía, ¿quién sigue? Oh, subo 1, 2, empezamos de nuevo. Digo, están todos locos estos pibes. Es la única manera.
Era la única manera. Era limar la cabeza, limar la cabeza, limar la cabeza, limar la cabeza, limar la cabeza. Ahora los entrenamientos, si bien te tienen que llevar a eso, los métodos son distintos. ¿Por qué? Porque yo tengo artrosis en la rodilla. Y no es por la edad, es por lo que hice antes. El cuerpo te pasa factura, sin duda. Ahora los chicos son más protegidos en ese sentido. Pero sí es importante el tema de lo actitudinal. Lo actitudinal no se tiene que perder. Y esa es otra de las cosas que nos enseña el karate deportivo, lo actitudinal. Lo actitudinal, a mí particularmente, me sirvió para toda mi vida. Me sirvió para poder terminar el secundario sin llevarme materias. En el Otto Krause me permitió estudiar una carrera universitaria mientras trabajaba y mientras entrenaba y mientras daba clase, terminar la carrera universitaria mientras trabajaba, entrenaba y daba clase, y yo nunca dije yo no puedo. Y eso me lo enseñó ese tipo de entrenamiento que yo le estoy contando. Porque los que no llegaban y no podían más, se quedaban en el camino. Y a mí me sirvió todo eso para, por lo menos, pulir parte de mi personalidad. Yo soy muy exigente con mis alumnos. No, pero como yo no conocí la exigencia desmesurada, yo sé que ahora no se puede hacer eso, hay otros métodos. Pegarle 1000 Yakuzuki a un Makiwara, 1000, no estoy exagerando. Y que los 1000 tengan la misma potencia, si no empezar de nuevo, es limarte la cabeza. Nosotros lo hacíamos. Me acuerdo una vez que estábamos abajo, recién empezaba, yo era cinturón violeta, tendría 16 años tendría. Y nosotros entrenábamos abajo de la tribuna de Atlanta, el piso, chicos, ahora entrenan con colchoneta, no sé lo que era el piso. ¿Vieron los pisos de la obra de construcción? Que se le cae cemento, bueno, así era. Era un desastre, ni siquiera cemento alisado, era lo que había. Abajo de la tribuna de Atlanta nos habían dado un lugar, al lado estaba el ring de boxeo, nosotros entrenábamos ahí. Bueno, parte ahí estaba el ring de boxeo y había una parte donde entrenaban boxeo, pero ni siquiera estaban separados, estábamos nosotros acá y los de boxeo acá. Bueno, y había una soga, imagínense las plateas de un estadio de fútbol. Plateas, la tribuna, pero las plateas. No sé qué altura tendrá. Bueno, de la punta colgaba una soga. Una soga que llegaría más o menos a un metro del piso. Que lo usaban los boxeadores, no sé para qué, pero lo usaban. Y el Sensei Mañol me dice, súbase. ¿Qué? Súbase a la soga. Me subí a la soga y por ahí digo, bajá de ahí. Lo miro, yo no sé dónde estaba yo seguí subiendo. Y José me dice, bajá de ahí. Pero Sensei, usted me... O sea, era eso. A mí me decían, andá, por eso le decía, andá y peleate con Hulk, y yo me peleaba con Hulk. Ese tipo de cosas que se hacían antes te daban el resultado que obtuvimos, porque no lo obtuve yo solo, fue toda una generación de alumnos de José que éramos todos cortados por la misma tijera, todos iguales. Algunos con más éxito, otros menos éxito, pero éramos todos iguales.
Si nos tenemos que ir a pelear en patota contra la 12, contra la hinchada de Boca, íbamos. No había problema. Pero era otro sentido. Eso no era karate, el karate deportivo que conocemos nosotros ahora. El karate deportivo ahora es más metódico, nos enseña un montón de cosas. Yo le dije, a ser atleta. Primero que le dije, ¿qué nos enseñó el karate deportivo olímpico? A ser atletas. Y hacer atleta significa un montón de cosas. Significa privarse de un montón de vicios, privarse de salidas, privarse de fiestas, privarse de comidas que no corresponden, privarse de bebidas, privarse de fumar, privarse de lo que es, un montón de cosas. Entrenar todo lo posible, tener método de entrenamiento, tener métodos tácticos, tener métodos estratégicos, por sobre todas las cosas, que eso sí no se perdió y no se tiene que perder, es la actitud, lo actitudinal. Eso es fundamental. Ahora, otra cosa que también viene de la época en que yo entrenaba. Una vez mi entrenador me dijo, ahora ya grande, ¿no? Hace poco. Recordando estos entrenamientos que les diga yo, que parecía que éramos marín más que karateca, me dice, se lo voy a decir con todas las letras, yo era un hijo de puta, ¿no? Como los entrenaba, ¿no? Yo digo, sí. Me quedó mirando sorprendido, dice, Sensei, yo entrenaba por mí, no entrenaba por vos. Eso es fundamental. Yo nunca entrené por cumplir a otro, entrené por cumplirme a mí. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso no se tiene que perder. Yo entreno por mí, no por el entrenador. Yo le digo a los chicos de la selección juvenil ahora que se están formando, digo, chicos, nosotros podemos ser el mejor equipo técnico del mundo, pero si usted no pone el 90%, esto no sirve para nada. Y no le estoy diciendo el 50%, el 90%. El 90%. Nosotros desde el cuerpo técnico, más que darle las pautas técnicas, tácticas y estratégicas y físicas, las herramientas, por llamarlo así, no podemos más que eso. El 90% lo tiene que poner el atleta. Y ahí es donde está ya lo actitudinal, el compromiso y el saber bien claro, tener bien claro, ¿para qué están acá? No por qué, ¿para qué? Porque ¿por qué es? Porque me clasifiqué. ¿Para qué? Es muy distinto la respuesta. Y eso el entrenador lo tiene que saber. ¿Para qué están los chicos acá? Son, vuelvo a repetir, son enseñanzas que nos da el karate deportivo. Y como verán, no están muy alejados de lo que es el karate en sí. El karate nos enseña eso. Por eso lo veo muy, muy, muy comprometido el karate olímpico con el espíritu olímpico. Y vuelvo a repetir, nosotros ya lo mamamos de hace muchos años. No es nada nuevo para nosotros. Entonces esa dicotomía o ese tome y daca que se da entre karate tradicional, karate deportivo, el karate deportivo no sé qué le hace al karate, qué sé yo, para mí no tiene sentido. Yo quiero que podemos abrir el diálogo. No sé si les parece bien. Acá hay unos chats. Muchas gracias, maestro. Y adelante, Senpai Estefano, con la coordinación de las preguntas y comentarios al maestro Landamur. Bueno, de acuerdo. Reitero, Juan Carlos Sensei, el placer que es tenerlo entre nosotros. Queremos destacar que
también se ha sumado a esta reunión Alain Mordesky desde Israel, y además tenemos colegas de México, Estados Unidos, de Argentina, Brasil, Italia, Uruguay, Israel. Yo les pido a los que quieran hacer una pregunta, ahora veo a Eric con la mano levantada, también está Pimentel, que pidió al principio hacer una pregunta, que se vayan anotando a través del chat o bien levantando la mano. Le doy la palabra a Pimentel y luego Eric Rodríguez. Gracias, Carlitos. Bueno, Juan, realmente fue muy linda tu descripción sobre las experiencias que has vivido dentro de esta disciplina mancomunada que hemos transitado junto con muchos de los que están acá. Realmente quisiera saber cuándo fue que empezaste a sentir particularmente los cambios a los cuales empezás a definir personalmente dónde comienzas a transitar una etapa de cambio hacia lo que es un atleta, a lo que sufrimos nosotros como unos bohemios y practicantes antiguos de karate, donde prácticamente vivimos eso que describís, lo comparto totalmente, pero quisiera saber, te repito, ¿cuándo empezás a sentir estos cambios sociales y deportivos? No sé si soy claro en mi pregunta. Sí. Te entiendo. Mirá, el karate siempre quiso ser olímpico, siempre. Desde el primer mundial, vos fíjate que el primer mundial oficial se hace en el 1970, pero hubo un pre-torneo mundial en el 1968 en México, en el marco de las Olimpiadas. El karate siempre quiso ser olímpico. Fue el sueño de los que desarrollaron el primer torneo de karate en Japón. ¿Qué pasó? Como veníamos estos entrenamientos brutales, o ese sentido de guerrero, más que de deportistas, éramos guerreros más que deportistas. El Comité Olímpico no nos aceptaba, ilógico. El Comité Olímpico nunca va a aceptar un torneo así, un deporte así. Entonces tuvo que ir adaptando. Si nosotros tenemos dos caminos. Ustedes saben que si vamos a hacer historia, en 1970, cuando se hace el primer campeonato, la Federación Mundial era la UCO. Y había una sola Federación Mundial. UCO. Y ahí estaban todos. Estaban los de JK, todo estaban. En 1972, el otro mundial que se hace en París, fue el clic que hizo, donde Francia hizo lo posible para ganar el campeonato y Japón, ofendidísimo con el manejo que estaba haciendo Francia del campeonato, retira el equipo. El equipo de Japón estaban todos los Tanaka, Oishi, Yahara, Mori, bueno, o sea, lo de los libros. Yo he peleado con ellos en el 80, todavía estaban vigentes. Y ahí es donde se separa la UCO por un lado, la IAKF por el otro. La IAKF era básicamente Shotokan, no todo Shotokan, pero sí era JK, y hace el reglamento, siguen con el reglamento de Shobu y Pon. Y la UCO hace el camino hacia el olimpismo, empieza a ponerle categoría de peso, ¿cómo se llama? Protecciones y demás. Así separados, los torneos eran tan grandes de un lado como de otro. Hasta había países, como el caso nuestro, que estábamos afiliados en los dos. Nosotros íbamos a IAKF y la gente de Judokan iba a lo de UCO. Hasta que en 1985 el Comité Olímpico le da un ultimátum a la UCO. Dice, si ustedes quieren que nosotros reconozcamos... no, 1985. ¿85 pues? Sí, bueno, por ahí.
Si ustedes quieren que lo reconozcamos, sí, porque fue en el 85. Creo que fue Budapest, si no me equivoco, ¿no? En el 85, yo no sé, porque nosotros íbamos a otro lado. Sí, en Budapest. Bueno, ahí el Comité Olímpico le dice, si ustedes quieren ser reconocidos por el Comité Olímpico, no puede haber dos federaciones del mismo deporte con igual peso. Entonces, el Comité Olímpico manda una carta hacia todos los países afiliados diciendo, el tema de la Federación de Karate es, o te quedás en IAKF o vas a UCO. Nosotros apoyamos UCO. Así de simple. Y ahí es donde nosotros rompemos con IAKF y en el 86 vamos al primer torneo mundial en Sydney, en UCO, que nos mataron porque era un reglamento que nada que ver. Era nada que ver con lo que es ahora el karate. Era realmente horrible. Nosotros nos sentíamos como que habíamos hecho tenis todos los días y nos mandaron a jugar ping-pong. Es parecido, pero no es lo mismo. Bueno, ahí es donde los países que, como Argentina, había muchos países que tuvieron que optar por desafiliarse la IAKF y quedarse en la UCO. Entre ellos Alemania. Alemania estaba afiliada en los dos, pero el equipo fuerte de Alemania estaba en la IAKF. Igual que Japón, el equipo fuerte de Japón estaba en IAKF. En IAKF estaba Yahara, estaba Mori, estaba Hayakawa, Oishi, Tanaka, te asesinaban eso. Eran todo lo de los libros. Ese era el equipo que se te ponía enfrente. Entonces, cuando nosotros vamos a Sydney, era tan light, tan extremadamente light el karate, que estaban todos diciendo, pará, esto no es karate, hermano, es muy light. Tiraban un brazo, punto, otro brazo, punto. O sea, era demasiado light. Entonces, se hace una revisión, justamente todos los países que se quedaron en la UCO, se hace una revisión del reglamento. Y se llega a la conclusión de como para satisfacerlo estos países que venían de IAKF, se agrega para el próximo torneo mundial, que fue en Egipto en el 88, se agrega una categoría de Yubipong, como para dejarlo conforme a todo el mundo. De hecho, yo participé y salí quinto en Egipto. Yo ya me estaba retirando, ¿no? En el 88. Al otro año me retiré. En el 90, cuando yo ya era entrenador de la selección, también me anoté en México en el Yubipong, que hice una sola pelea y me tuve que retirar porque fue la rodilla que hice ahí. Bueno, en México fue una masacre el Yubipong. Masacre. Hubo narices rotas, dientes partidos, quebradura, pero desastre. Y encima había un supervisor del Comité Olímpico. Nos bajaron el pulgar así. Es tan loco. Esto no puede ser olímpico. Desastre. Una masacre. Lógicamente que en el 90 se desarmó, a partir del 90, Yubipong nunca más. Nunca más. Y ya en Granada de 1992, el próximo mundial, ya no hubo Yubipong. Yo digo que ahí es donde empezamos a meternos más en el olímpico. Y en el 93, en Argelia, en la Copa del Mundo de Argelia que yo estuve, es donde se decide el cambio de WUCO a WKF. Ahí es donde dijimos, bueno, definitivamente vamos al Olimpíada. Y ahí es donde hubo cambio de reglamento, cambio de montones de cosas. Digamos que en ese sentido solo somos un deporte muy joven, con un reglamento muy joven, que va a estar modificándose constantemente, adaptándose. Tenemos un reglamento muy joven, pero ha mejorado muchísimo, porque no es la bestialidad que eran los torneos de Yubipong, no es
los Super Light, que eran los primeros torneos de Uco, se ha llegado a un equilibrio donde ahora realmente un punto es un punto, donde el contacto es medido, pero contacto, y donde el kata, sobre todo, ha evolucionado de una forma impresionante. Si ustedes ven lo que era el campeón del mundo de kata de 1980, con todo mi respeto al sensei Osaka, y vos lo ves ahora a Ryu y Miyuna, y decís, loco, ¿qué pasó acá? Lo que ha evolucionado el kata es una cosa infernal, sobre todo el kata por equipo, con el bunkai y demás. Entonces, ¿mejoramos? Sí. ¿Se mejoró? Sí. ¿Estamos mejor que antes? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que a partir de ahí es donde nos encaminamos definitivamente hacia el olimpismo. Tendríamos que haber sido, quedamos en el tintero varias veces, ¿no? Al final quedamos en Tokio porque estaba, justamente pues hace Tokio. Pero antes nos quedamos fuera de Londres, antes nos quedamos fuera de... Creo que, sin interrumpirte, Juan, creo que lo más importante de todo esto fue una transformación hacia el objetivo del show y espectáculo que tiene el karate. No sé sí, por supuesto, sí, porque es muy importante para la televisación. Hoy, si no estás televisado, claro, no existís. Y una cosa que están 2 minutos mirándose dos tipos, no te lo compra nadie. Cambian de canal. Sí. Es así de fácil. Bueno, gracias. Ahora, esto llevó a todo un dinamismo. Los chicos entrenan continuidad. Eso se entrena, continuidad. No me quedo con una técnica, me quedo con 1, 2, 3, 4, que no me dicen y a menos paro. Y ahí vos ves un montón de combinaciones. Por eso es la parte física tan importante. Si vos no estás bien físicamente, vos no podés hacer una combinación de 4 o 5 técnicas seguidas. Porque a los 2 segundos está muerto. Nada más. Entonces, la parte física es fundamental. Justamente por eso, porque se busca explosión, continuidad. Y encima, distintos tipos de técnicas. Todos tienen que manejar todos. Yo te digo, el karate, en definitiva, no cambió. Los 3 más importantes, Go-no-sen, Sen-no-sen, de ahí, sigue siendo. Sigue siendo. La base de todo es Sen-no-sen, Go-no-sen. El de ahí lo metemos ahí en el medio. Pero si vos no manejás Sen-no-sen y Go-no-sen, no podés competir ni cuando competía yo, ni antes, ni ahora, ni después. Eso no se perdió. Ahora tienen que saber qué es Go-no-sen y Sen-no-sen. Ese es el tema. Go-no-sen, Sen-no-sen. ¿Qué es? ¿Una táctica o una estrategia? Esa es la pregunta. ¿Alguien más quiere saber? ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, pidió la palabra Eric Rodríguez desde Brasil y luego Jorge Mendoza. Sí, no, la paso mi pregunta. Ya fue respondida. Pregunto otra después. Bueno, adelante Jorge. Jorge Mendoza desde México. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, nos conocemos hace rato. Bien. Dime. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo quiero, la verdad, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay un punto que yo veo muy interesante. No se te escucha. No se te escucha bien, Jorge. No se te escucha bien. A ver, ¿ahí mejor? Ahí está mejor. ¿Ahí mejor? Sí. Ok. Comentaba que estoy completamente de acuerdo contigo en tu punto de vista en cuanto a karate, la evolución, y que no ha perdido esa parte importante de la esencia. Sin embargo, yo quiero comentarte algo particular que a mí me hizo ver que el karate iba por buen camino.
cuanto a lo deportivo. A mí me tocó como competidor ya pasar la parte final de esta forma de pensar, de lo que tú comentaste hoy en tu plática, de ser un guerrero, ¿no? De no doblarse en la pelea, de no importaba si ganabas o no, sino que resistieras hasta el final del evento y que en el camino te pudieras llevar a 2 o 3, ¿no? A mí me tocó todavía la cola, por decirlo de alguna forma, en la que, con todo respeto lo digo, me tocó alguna vez con algún loco que me partió la nariz a la mitad, y yo decía, bueno, ¿qué necesidad? ¿Por qué esa forma de pensar, quizá un poco retrógrada, en la que yo no vengo a que me parta la nariz, yo vengo a competir y a tratar de llevar una medalla para mi localidad? Este amigo tiene una forma de pensar así. Yo creo que karate hizo muy bien, que la WKF, ahí me escuché, que WKF hizo gran trabajo pensando en las escuelas, en que los niños pudieran practicar de una forma segura. Ya no era lo mismo, era una escuela de karate y a ver si sobrevivías, y ahora podías, así como llegabas a tu clase, salir sano y salvo, sin lesiones, sin fracturas. Creo que eso fue una gran decisión de WKF. Sí, estoy de acuerdo con vos, Jorge. Antes era así, realmente. Por eso te digo, la evolución fue la protección del competidor, como todo deporte olímpico tiene que ser. La protección del competidor es fundamental. O antes es verdad lo que vos decías. Antes te comías, siempre hay un inescrupuloso que venía exclusivamente no a ganar una pelea, sino a lastimarte, porque sí. Era muy fácil. Yo tengo recuerdos de algunos, no voy a hacer nombre porque no viene al caso, pero ponele, a mí me ha pasado 1000 veces, porque yo tenía una costumbre que después me la saqué. Yo metía a Yakuzuki y salía, pues veía las 4 banderas y me daba vuelta. Y el otro no paraba con la otra bandera, ¡poing! Y me metían acá, en la cara, me he comido acá, me he comido por darme vuelta, porque digo, bueno, se cortó la pelea porque hice el punto. Bueno, ese tipo de cosas, gracias a Dios ya no pasa. Primero porque nadie se da vuelta, como yo, que era un tonto, que después aprendí a no darme vuelta. Pero, ¿por qué? Porque confiaba en el otro. Yo digo, estamos haciendo una competencia, yo no te quiero lastimar. Pero el otro no pensaba lo mismo. Me han pegado varias veces. Ese tipo de cosas, por suerte, cada vez pasa menos. Prácticamente no pasa. De hecho, hay otra cosa que es importante. Los chicos, que acá tengo varios, no sé, se me fueron. Ahí está Pancho, Julián. Acá estamos. Franco. Los chicos, ¿ustedes tienen amigos de competencia del mundo? Sí, un montón. Bueno, yo cuando competí internacionalmente no me saludaba con nadie. Con nadie, ¿eh? Sí. Estábamos así. Después de viejo nos hicimos amigos, ¿te acordás cuándo? Pero en ese momento hasta estaba mal visto. ¿Qué te hace? ¿A quién te saluda? ¿Con quién te saluda? Si ahora te va a agarrar el tatami y lo tenés que pelear. Hasta esa estupidez, por suerte, se mejoró. El ejemplo de los chicos jóvenes, son todos amigos, vos los ves, en el torneo terminan, se abrazan, van a tomar algo. Yo lo veo porque cuando voy a los torneos internacionales ahora, yo hasta me voy con ellos muchas veces, a tomar algo. A eso no existía antes. Yo he tenido una vez en Canadá, en el 78, encima que yo era un nene, 20 años tenía, estábamos en el comedor y no sé qué problema había entre Puerto Rico y Dominicana. Y se agarró una batalla, pero campal. No lo estoy exagerando.
entre Puerto Rico y Dominicana, pero se volaban los cuchillos. Una locura. Bueno, eso era natural, cosa que ahora ya no pasa, gracias a Dios. Esa es otra de las cosas que nos enseñó el karate deportivo, el olimpismo, la fraternidad. Somos todos amigos, toda buena gente. Es una competencia, no es una guerra. Perfecto. Así que, Muchas bueno, gracias por la ampliación. Le vamos a dar la palabra a Amílcar Coronel desde Italia y luego a Alan Mordeschi. Hola Juan Carlos, nosotros nos vimos alguna vez, nos cruzamos en algún torneo, no sé si vos te acordás de mí. sí, cómo que no. Primero de todo te tengo que agradecer por estar acá con nosotros, sacarle tiempo a tu familia y un sábado estar acá reunido, bueno, te hace honor, te lo agradecemos todos y gracias por compartir tu experiencia. No, un placer. Mi duda, y te lo pregunto a vos para ver si me das alguna aclaración o por lo menos tu punto de vista, ¿no? Es, en la época, nosotros somos casi coetáneos, desgraciadamente yo soy un poquito más viejo que vos, pero digamos que somos coetáneos. En la época que entrenábamos nosotros, a mí me da la impresión que lo hacíamos así de manera tan dura y mirada solamente a pocas cosas de mejorar, ¿no? Como la resistencia, lo que los franceses llaman endurance, ¿no? Yo no sé si es debido a que el reglamento era el Sorbonne o porque los conocimientos de la época nos permitían hacer nada más que eso. Una cosa general para todo, el stretching era una cosa general, el entrenamiento era una cosa general. ¿No será que los conocimientos, como fueron avanzando con el avenimiento de la biomecánica y ahora la neurociencia y todas estas cosas, nos ayudan a mejorar nuestra calidad de entrenamiento con nuestros chicos y bueno, y nos dan muchos más elementos y eso hace que el reglamento, que se permita cambiar el reglamento, que se permita, no lo sé, pensar una cosa más espectacular que sería, no lo sé, un Ura Babasigeri o un Babasigeri Jodan al lugar de un Yakuzuki. No digo que sea mejor una técnica que la otra, pero claramente es más espectacular, ¿no? Y vende más un Babasigeri y Jodan que un Yakuzuki. ¿Vos qué pensás al respecto? Sí, Amílcar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Hoy como todo deporte olímpico, todo deporte de alto rendimiento, se nutre de montones de factores. Entre ellos la biomecánica, como bien decís vos. Nosotros en el CENAR tenemos laboratorio de biomecánica, tenemos laboratorio de acá, laboratorio de allá, cosa que yo no, mi vida tenía eso. O sea, los chicos están apoyados por todos lados, tienen nutricionistas, psicólogos. Lógicamente que todo eso lleva a la mejoría. Y es verdad lo que vos decís, el reglamento es exigente y va a ser cada vez más exigente en el sentido de la espectacularidad. Y prueba de ello es que tenés una patada a la cabeza, que es una técnica difícil, vale 3 puntos y un puño vale 1. Ahí te está marcando la diferencia digamos, de complejidad. O sea, si nosotros buscamos no especular, porque eso es lo que pide este reglamento, la no especulación. ¿Por qué la no especulación? Yo te meto Yakuzuki, 1 punto, Yuko. Te meto otro Yakuzuki, 2 puntos, Yuko. Yuko, 2 puntos. Voy ganando 2-0 y me quedo. No, porque vos me metí una patada en la cabeza y ganás 3-2. ¿Entendés? Con una sola técnica me ganás 3-2. Entonces ya la especulación disminuye, ya no podés especular. Eso lleva a más actividad en la competencia. Te penaliza si estás mucho tiempo quieto.
Tiene que ver el reglamento, se va adaptando a eso, va cambiando el reglamento. Cuando vieron, qué sé yo, a ver, en una época de un reglamento, y esto no voy a hacer nombre porque no quiero herir sin susceptibilidades, los que saben se van a dar cuenta de quién hablo y el que no sabe, pregúntele al que sabe. A mí no. En una época el reglamento decía que si yo tenía un exceso de contacto, yo te pegaba a vos, Amílcar, a mí me decían Chuy y a vos te daban un punto. ¿Se acuerdan de esa parte del reglamento? Y te hacía otro, ¿verdad? Y me daban otro punto. Y si te hacía otro, te daban otro punto. Yo conozco un campeón mundial que salió así. Salió campeón mundial así. ¿Qué pasó con el reglamento? Dice, no, loco, basta. No podemos tener un campeón mundial todo machucado. Ponía la cara para que le pegue. Ustedes saben muy bien de quién estoy hablando, pero no importa. Eso produjo un cambio de reglamento. Nunca más se premió al que recibía un golpe. Se lo sanciona al que pega, pero no se premia al que lo recibe. El reglamento fue cambiando y en base a esas cosas. Cuando vimos que la primera vez que televisación, una final, estaban 2 minutos mirándose, dijeron, no, hermano, 15 segundos estoy para que te mire. La próxima te sanciono. Esas son las adaptaciones que se van. Por eso te digo que es un reglamento y es un deporte joven, que se va a ir adaptando de acuerdo a las necesidades. Y la necesidad va a ser el espectáculo, en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido, un espectáculo digno de ver, donde vos veas combinaciones, velocidad, diversidad de técnicas. ¿Se entiende? No un espectáculo de ballet. ¿Estamos? Gracias, Juan. No, por favor. Bien, tenemos un par de preguntas más. Ahora sí, Alan Mordesky. Y por último, Mancuso. Bueno. Bueno, hola a todos. Antes que nada, bueno, saludos desde Israel. Yo soy formado en Uruguay. Muy, muy interesante la charla. Yo me acuerdo, yo nunca fui competidor, digamos, de nivel alto, sí, tuve un par de campeonatos, algún tercer puesto, no más que eso. Pero teníamos en el dojo gente muy competidora. Era el dojo de Manuel Alonso. No me extrañaría que varios de ustedes por la edad lo conocieran. Sí, cómo no. El gallego Alonso. ¿Cómo que no? El gallego Alonso. gran sensei con mayúsculas. Y la opinión en ese momento de por qué de por qué el karate no era olímpico era que era un tema de poder interno. Había gente, sobre todo de Corea del Sur, que intervenía con mucha fuerza para favorecer al taekwondo, que ya era deporte olímpico, y no al karate. Y lo digo porque no es conceptualmente no es un tema menor que cuando se empiezan a manejar fondos grandes, también estos temas desafían un poco la preservación de los valores del karate, digamos, como deporte. Es una cosa que puede estar. Te lo pregunto y como una cosa que puede contaminar, digamos. Y lo otro que te pregunto es, que es una cosa que vivo yo, tanto yo como con mi hijo, y es aquellos que no muestran un particular interés en tu dojo digamos, por ser deportista de élite, o aquellos que, digamos, que no están interesados en competir, ¿cómo cómo les transmitís de todas maneras que esto está bueno? Yo sé que Alonso lo lograba, o sea, de alguna manera teníamos competidores de alto nivel en el dojo y eso nos estimulaba a todos y a la vez se las arreglaba para darles la parte extra a ellos para que sean competidores de alto nivel dentro del medio uruguayo, que es muy chico, ¿no? Pero, ¿cómo lo manejás vos? Porque, digamos, hay toda una parte, un tronco grande del karate que no es deportivo, competitivo, pero que estoy de acuerdo contigo que se nutre mucho de lo deportivo.
que ayuda y mucho. Por supuesto, bueno, muy buena la pregunta, Alain. Mira, yo te voy a decir, vamos a empezar por la segunda pregunta. Yo en mi dojo, tengo toda gente grande. Tengo un solo competidor que, bueno, y a veces viene Franco. Pero después, Luis Gillaro, que está acá, es un alumno mío directo. Tiene mi edad. No van a competir eso. Yo tengo mucha gente grande. Y le hago el karate tradicional. Lo que dicen karate tradicional, le hago el karate de base, karate de dojo. No, kata, bunkai, base, kumite muy de vez en cuando, pero más que nada apuntado a la defensa personal, aplicando los bunkai originales de Okinawa, no los que se usan para competir. Ustedes saben que los bunkai son distintos. El bunkai, que de la pelea en la calle, para llamarlo de alguna forma, es otra aplicación de la que nosotros vemos en... O sea, a ver, nadie en la calle te va a atacar un Oizuki. Estamos de acuerdo con eso. O sea, los bunkai originales son casi cuerpo a cuerpo. Y bueno, yo me dedico mucho a eso también, a estudiarlo y a aplicarlo y buscarle la vuelta y demás. Eso no quiere decir que no tenga chicos deportistas. Tengo un montón de deportistas. Tuve, ya que se retiraron. Los chicos que quieren la parte competitiva van a hacer la base, porque la base no se salva nadie. Y en el momento que el entrenamiento deportivo es otra cosa. Por ejemplo, la parte deportiva es otra faceta. Es como decía vos, en otro momento y en otro lugar. Acá, hoy no, hoy es dojo. Bien, y lo que me decías de los sponsors es fundamental lo que decís vos. Lo que voy a decir es una apreciación exclusivamente mía. Por la duda, le digo. Yo creo que sí, que la gran falla que tiene la Federación Mundial de Karate es no contar con un sponsor de peso. Fíjense que nos dejan afuera de los Juegos Olímpicos de París, cuando todos entendíamos que si estamos en Japón, ¿por qué no vamos a estar en París? Siendo la Federación Francesa de Karate la más fuerte de todas, después de Japón, es la más fuerte. Ahora, ¿qué peso tiene la Federación Francesa de Karate en el Comité Olímpico Francés? Parece que poco. Nosotros esperanzados en que tenían mucho, pero no. No tienen el peso que nosotros pensábamos. Ahora, fíjense otra cosa. El taekwondo, decís vos, fue una cuestión de Estado que entre en las Olimpiadas. Pues Corea se movió para que entre en las Olimpiadas. Japón no va a mover un pelo por el karate, porque ya tiene el judo. Yo creo que salir de Europa. Ahora, ¿quién le va a poner un mango a esto? Esperemos que alguna vez alguien lo haga. Porque taekwondo, ¿usted vio lo que es el taekwondo olímpico? Yo le digo, a mí me gusta mucho el taekwondo tradicional, que yo lo he visto, sigo con la palabra tradicional, el taekwondo de base, es muy parecido a lo nuestro. Ahora, el taekwondo olímpico es horrible. La verdad, ¿no? Yo no veo táctica, no veo estrategia, veo patada, a ver quién patea más veces. No hay sistema defensivo, no hay... ¿Hay alguna patada espectacular? Sí, lo hay. Bueno. Ahora, ¿por qué sigue siendo deporte olímpico? Porque está Samsung atrás. No digo más nada. Se va a taekwondo, se va a Samsung. ¿Qué hacemos? Comité Olímpico. ¿Cómo puede entrar el golf como deporte olímpico? ¿Ustedes vieron los sponsors que tiene el golf? ¿Cómo entra el breakdance? Entró el breakdance y no entró el karate. El breakdance. En París, ¿no? ¿Vieron los sponsors que trae el breakdance? Es como decía Alain.
Es una cuestión de money. Algún día alguien va a poner la que nosotros nos merecemos. Lamentablemente hoy nosotros cumplimos con todos los requisitos para hacer un deporte olímpico. Estar en más de no sé cuántos países del mundo, tener los dos sexos, tener el reglamento adecuado, cumplimos con todos los requisitos. Pero hay deportes, hay un deporte ahora que no me acuerdo cuál es. Por ejemplo, béisbol, que ahora lo sacaron de nuevo. Béisbol se tuvo que afiliar con softball porque si no, no cumplían los requisitos. Porque béisbol es masculino, hicieron esto. Béisbol es masculino, softball es femenino. Y encima, ¿en cuántos países se juega el béisbol? Bueno, hay un montón de cosas que pasan así. Lo que pasa es que ahora la excusa es que no son deportes. Aparte, los deportes olímpicos hay unos deportes base, que no lo van a sacar nunca, como atletismo, boxeo, natación, bueno, todo ese tipo de lucha, eso no lo van a sacar nunca. Los demás son eventos. Entonces, por ese lado, te la ponen. Porque dicen, bueno, ahora los demás son eventos. Yo los eventos pongo lo que quiero. Ese es el tema. Los deportes base no lo van a tocar nunca. Judo no lo van a tocar nunca. Taekwondo no lo van a tocar nunca por el sponsoreo. Ahora, los demás que entramos ahí, en el montón, que justamente vamos a debutar ahora en Tokio, somos eventos, no somos deportes. Lo que queda es mostrar un muy buen evento en Tokio 2021, que eso es lo que esperamos. Cuando lo vean, digan, ¿vieron? Miren lo que se están perdiendo. Que yo no me cabe la menor duda que va a ser espectacular. Fíjense que en los Juegos Panamericanos del 95 lo seguimos haciendo. Nos metieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018. Vamos a estar en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos de la Juventud, la primera vez que se hace este año en Cali. Estamos en los Juegos Mundiales, estamos en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Europeos, en los Juegos Asiáticos, en los Juegos de Invierno. Estamos en todos lados menos en las Olimpiadas. Nos meten a la Olimpiada y a la otra nos sacan. Medio raro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, más curso, por favor, y luego tenemos una más que hará Franco Recous. Bueno. Sí, Juan Carlos, yo te quería preguntar, esto vamos a tratar de ser amplios para que todas las personas que están en otros países entiendan. Aquí en Argentina, en la provincia de Santa Fe, que es diferente a la provincia de Buenos Aires, en Rosario, que es una de las ciudades más importantes del país, es la segunda o tercera del país después de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, se inauguró esta semana un centro regional de alto rendimiento. Esta semana el intendente municipal de la ciudad inauguró el centro regional de alto rendimiento porque tenían la idea, previa a las elecciones del año pasado, de sacar el CENAR de lo que era provincia de Buenos Aires y hacerlo, federalizarlo, o sea, hacerlo en las provincias. Se hizo un centro nuevo, donde fueron invitadas todas las federaciones y demás. Y la pregunta era un poco, digamos, ¿de qué forma, frente a esta coyuntura de pandemia, de poco traslado, de poca participación, digamos, presencial, de qué forma se puede estimular, ampliar la base de esta pirámide de atletas para nutrir al karate deportivo? Sobre todo en Argentina, ¿no? Estamos hablando. Mira, a ver, nosotros en la federación tenemos un ranking. Lamentablemente ahora estamos en una, si tuviéramos una etapa o en una época normal, yo te diría, cuanto más competencia tengamos, mejor. Que no es lo que va a pasar. No es lo que va a pasar. Nosotros nos estamos guiando por el ranking 2019. El ranking 2020 no existió. Y de 2019 acá al 2021 hay pibes que cambiaron de peso, de categoría, que dejaron el karate, que se fueron
se casaron, que se pusieron de novio, que la chica se embarazó, un montón de cosas que pasaron. Si no tenemos competencia, es muy difícil agrandar la base. Es muy, muy difícil. Lo único que nosotros pudimos hacer es tratar de mantener el entusiasmo vía Zoom durante mucho tiempo y lo seguimos haciendo, porque los chicos al interior no pueden venir al cenar. Entonces, nosotros tenemos todo un listado que, aparte de los que están entrando en el cenar, nosotros los conectamos por Zoom desde el cenar, ven el entrenamiento del cenar, lo repiten en sus lugares. Pero no tenemos muchas instancias ahora, Carlos. No hay otra. Estamos atados de pie y de mano, realmente. Aprovechar el centro ese, yo te diría, hacer lo mismo que hacemos en el cenar, hacer clases presenciales y el resto conectarlo por Zoom. No hay otra. Porque no tienen acceso. No pueden llegar, qué sé yo, vos estás en Rosario, tenés uno en Rafaela, no te va a ir a entrenar a Rosario. Es lo único que se nos ocurre. Torneos virtuales, lo único que puede hacer es Catá. Puede ser un torneo virtual de Kumite. Esto o nos adaptamos o morimos. No hay otra forma. Bien. Gracias, Londa. No, por favor. Bueno, antes de concluir, vamos a escuchar la pregunta de Franco y a continuación Gabriel nos va a decir las próximas reuniones. Bueno, gracias. Bueno, Sensei, lo que le quería preguntar es que, un poquito en la línea de lo que dijo Alain, la pregunta que hizo él, que a mí a veces se me plantea una problemática ahora que dejé de competir y me dedico más exclusivamente a ser sensei y entrenador, que como usted dijo, así como se fue de alguna manera profesionalizando o especializando más el tema del competidor mismo, en cuanto a bueno, kumite deportivo y kata también, también me resulta como difícil ser entrenador de karate en general para el grupo de gente que tengo que por ahí no le interesa tanto competir o no va a llegar a un alto nivel, y ser o profesionalizarme también como entrenador de karate, de la parte deportiva del karate. Porque yo noto mucho también que así como se fueron profesionalizando los competidores, también los entrenadores. Entonces ya se tocan partes muy específicas y eso requiere muchísimo tiempo, insume mucho tiempo, mucha especialización, mucho estudio. Y bueno, entonces como que a veces me pasa que no doy abasto, porque también está la otra parte del karate, que es súper amplia y que además me gusta darla y además que tengo gente que tiene la necesidad de recibirla, porque por ahí no apunta tanto a la parte deportiva. Entonces, nada, como que le quería pedir un consejo a ese respecto, o preguntarle qué piensa usted, porque a veces me pasa que no me dan, como que me abruma todo y como que no puedo abarcar todo. Y yo siento que como entrenador me tengo que especializar todavía más y profesionalizar todavía más, porque lo requieren mis competidores, pero también tengo la otra parte. No sé, Bueno, mira, un consejo al respecto. Sí, yo te entiendo y bueno, vos sos parte de mi alumnado cuando podés. Así que, primero, hay una respuesta que la dijiste vos, no podés abarcar todo, Franco. No podés abarcar todo. Ahora, vos tenés que separar bien, no mezclar las cosas. Cuando vos venís al italiano, vos no vas a ver ahora, menos que menos, antes a lo mejor de vez en cuando, no vas a ver nunca hacer una clase de karate deportivo. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque en el club italiano se hace karate de dojo. Entonces, pararlo. Ahora, si yo quiero en el club italiano hacer una clase de parte de karate deportivo, pongo otro día y otro horario. Claro. Si vos querés mezclar las dos cosas, ahí se te va a complicar. A mí me pasó porque vos venías de Diomit, venía el año pasado, cuando empezamos en italiano, que tenía como 5 o 6 pibes que entrenaban, que estaban compitiendo, digo,
Y yo le daba una clase mixta con los otros más veteranos que no querían ni podían competir, ni se le pasaba por la cabeza competir. Y se me armaba lío, porque los tipos decían, loco, esto no me sale a mí, es lógico. Esto no me sale ni me va a salir nunca. Entonces, como que se pinchaban. Entonces tenés que separarlo, no podés mezclar la hacienda, Franco. No mezclé la hacienda. Sí podés dar alguna pauta, por ejemplo, que yo sí lo hago eso. Esto es karate básico. Karate básico. Este movimiento sale de tal kata. Ahí lo metiste en el kata. Con esto podemos hacer tal defensa personal, que viene de un bunkai de por allá. Pero, si a vos a este le metés picante y sal, lo aplicás en una técnica de karate deportivo. Y eso sí lo podés hacer. Yo lo hice y vos lo viste. Ok. No es lo mismo. Sí. Sí, decime. Es como que tampoco me puedo ir mucho a lo específico, porque si me voy a lo específico es como que, no sé. El problema es que tengo gente mezclada y bueno, tendría que... Separala. A medida de lo posible. Está bien. Separala. Y hacé todos los cursos que vos puedas para perfeccionarse técnicamente. Yo lo hice. Todo lo que pude lo hice. ¿Mm? Así que esa es la idea. Okay. Pero es fundamental que, a ver, el karate deportivo se nutre del karate de dojo. No son cosas separadas. Las transiciones que van pasando difieren la forma de aplicación o la forma de los tiempos, la forma de desplazamiento, pero un yakuzuki es un yakuzuki. Bueno. Ok, gracias, Sensei. No, por favor. Bueno, creo que estamos todos. Gabriel, te doy la palabra a vos para el cierre, ¿no? Cómo no, previo al cierre, que lo va a hacer formalmente el maestro Gerardo, y solo mencionar algunas palabras que para nosotros es un gran honor poder contar en este foro en el día de hoy con tu participación, Juan, que de alguna manera complementa la visión que nos ha dado tanto Lucio como el maestro Franco, como el maestro Julián y como Antonio Díaz en las reuniones anteriores acerca de la importancia del karate deportivo en nuestra disciplina. Desearía poder anunciar, previo al cierre, las próximas charlas. Como todos o algunos saben, este foro corre cada 15 días, cada 2 semanas, los días sábados, por lo general a las 3 de la tarde, hora de Argentina, 12 p.m. de México. El día 17 del 4 estarán con nosotros los maestros Ángel y Fernando Márquez desde México. La plática está denominada El legado de Toyama Sensei en México. El 1 del 5, el 1 de mayo, estaremos desde Brasil con el maestro Thiago Pimenta. El título de la charla, que se dará en portugués y en español en simultáneo, será Génesis de las artes marciales. El 15 de mayo estará con nosotros desde Copenhague, Dinamarca, el maestro Jorge Garibaldi, con una charla denominada Karate Tradicional y Aplicado, Táctica, Técnica y Metodología. Esta charla se va a dar en idioma danés y en español en simultáneo. Y finalmente, para terminar con el mes de mayo y no aburrirlos, y disculpándome por la longitud de la presentación, el 29 de mayo estará con nosotros el maestro Jorge Mendoza, desde México, para una plática denominada Semblanzas del Karate de México de los 80 a la actualidad, plática que se dará en idioma español. Dicho esto, y agradeciendo nuevamente el tiempo de cada uno de nosotros y de seguir invirtiendo en el aprendizaje del karate, le cedemos la palabra para el cierre al maestro Gerardo Pimentel. Bueno, gracias Gabriel. De por sí está además seguir agradeciendo a Juan por su exposición, su experiencia y en especial agradecimiento de todos los argentinos por sus lauros obtenidos a nivel mundial. Ya nunca tuve la oportunidad de decírselo personalmente, aprovecho este medio para agradecérselo en nombre mío y de todos.
De todas maneras, también en este agradecimiento quisiera expresar algo que se lo he dicho a Recouso, a Nievas, a Lucio, y creo que está el sentimiento y la esencia de este grupo que hemos tratado de concebir este foro, que es el Karate-Do no como grieta, dado que nuestra sociedad se está siendo muy afectada por este tema. Y uno de los temas que la grieta se caracteriza en karate no solo es a través del karate tradicional, karate deportivo, cosa que lo concibo como una realmente cosa sin motivo, dado que el espíritu de una persona va por lo deportivo, va por lo marcial, va por su defensa personal, el estilo es su espíritu. Lo concibo desde otra forma, que es la unicidad que perseguimos, en donde no tiene que haber ninguna diferencia de estilos de karate, dado que los estilos solamente son por formas y sus espíritus están concebidos de una no forma. Y la forma de transmisión, que es a través de la educación y la formación para todos aquellos que pueden llegar a elegir el día de mañana, lo deportivo, lo tradicional y lo que se pueda parecer más tarde. Todo lo que has expresado hoy fue, Juan, un enriquecimiento hacia lo deportivo, en donde yo y todos mis compañeros y los que aquí están, agradecemos tu experiencia y desde ya está de más volver a decir lo mismo. Creo que nos has enriquecido con tu palabra, con tus relatos y aquellas experiencias hasta lo más mínimo. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento y les pido a mis compañeros, en una forma simbólica, un aplauso para tu exposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la atención. Espero que les haya servido y los aplauso a ustedes. Totalmente. Gracias Juan. por escucharnos. Totalmente, Juan, y muy agradecido. Gracias, Juan. Saludos a todos. Un abrazo, gracias. Abrazos. Chao, chao, chao. Nos vemos. Gracias, Juan Carlos. Que estén bien. Gracias, maestro.